o sea, los efectos indeseables que esta situación provoca son los que van a configurar el cuadro clínico. El sufrimiento fetal se puede presentar antes del parto, durante el embarazo, o bien durante el trabajo de parto. Y puede ser agudo o crónico, ¿no? Agudo es con un compromiso que está relacionado con la contracción uterina o con las complicaciones del cordón umbilical. El cordón umbilical está comprimido, etcétera, y se instaura pues rápidamente y genera asfixia neonatal. Y el crónico es aquel que está asociado con alteraciones de la función placentaria, cuando hay fallas en la circulación útero-placentaria, ¿no? Por diversas patologías maternas. El ejemplo característico es la preeclampsia, donde hay una alteración del flujo útero-placentario, y esto altera pues el intercambio sanguíneo, y por lo tanto de oxígeno materno-fetal, y afecta el crecimiento y el desarrollo del feto. Este sufrimiento fetal crónico se da solamente durante la gestación, ¿no? Durante el trabajo de parto, no, porque si no sería ya agudo. ¿Y a qué se debe esto? Esto hay, en el sufrimiento fetal hay una disminución del aporte de oxígeno, o sea, el feto entra en hipoxia, ¿no? Y esto está asociado a una retención del CO2, o sea, hipercambio. El intercambio metabólico del feto depende de la normalidad de la función placentaria, ¿no? Como se ha visto, la placenta es la que se encarga de que el feto reciba los nutrientes, el oxígeno, el flujo sanguíneo, etc. El estado normal ácido base se fundamenta en un sistema buffer de bicarbonato, donde la eficiencia dentro del útero no es tan adecuada a no tener la capacidad de eliminar el CO2. Las concentraciones de CO2 en el feto son de 38 a 44 milímetros de mercurio, y en la madre es de 18 a 24. O sea, es menor en la madre, y por lo tanto por eso permite el pasaje del feto a la madre. Cualquier interferencia con la capacidad del feto para eliminar el CO2, el feto por cualquier causa que no puede eliminar este CO2, aumenta la presión del CO2 fetal y el hidrógeno, ¿no? Los hidrogeniones, y esto hace que disminuya el pH, entra en acidosis. Y en este caso sería acidosis respiratoria, que es característica de la compresión de cordón y cuadros asmáticos severos de la madre también. Pero cualquier otro motivo, ¿no? Cuando se producen estos problemas, el feto entra en sufrimiento fetal, acidosis. Esta alteración de la eliminación del CO2 causa desviación del ácido base hacia la izquierda, pero la producción excesiva de hidrógeno por el feto, que es acidosis metabólica, sería, desvía hacia la derecha con un incremento del PCO2, ¿no? Hay acidosis metabólica y respiratoria, y en el caso del sufrimiento fetal se producen ambos tipos. La hipercapnia, el aumento del CO2 profunda, puede asociarse con efectos nocivos, como la alteración del flujo sanguíneo cerebral, convulsiones, depresión miocárdica, disritmias, vasoconstricción pulmonar y disminución de la disponibilidad de oxígeno, empeorando la hipoxemia. Todo estos problemas, pues, como dice acá, se altera el flujo sanguíneo a nivel del cerebro, el feto, pues son los niñitos que tienen esta hipoxia, convulsionan constantemente, ¿no? Los que nacen con sufrimiento fetal, tienen convulsiones, alteraciones cardíacas, etcétera, y muchos de esos quedan con secuelas, ya sea con déficit de atención, con retardo mental, y hay el extremo, es la parálisis cerebral, que es una cuestión muy triste, ¿no? Para una carga para la familia, tener un niño una persona ya con parálisis cerebral, que no se puede valer por sí solo, hay que hacerle todas sus actividades, etcétera.
Ahora, la disminución del aporte de oxígeno al feto puede suceder de manera súbita, como por ejemplo un desprendimiento del placenta. Se desprende la placenta en un gran porcentaje, más del 50%, súbitamente el feto ve reducido su aporte de oxígeno. O puede ser que se produzca una hipertonía uterina en el trabajo de parto, el útero comienza a contraerse demasiado, entonces, ¿no? O se le ha administrado una sobredosis de oxitocina, etcétera. Entonces, esa hipertonía no permite pues el relajamiento del útero y como está comprimiendo totalmente las arterias y no permite el pasaje del oxígeno. O también por hipotensiones severas, dice, al poner la anestesia raquídea, sobre todo, se produce una baja de la presión arterial, por eso se recomienda la anestesia peridural. Y a veces también se le administra un hipotensor o cualquier medicamento que produzca una baja brusca de la presión arterial puede producir sufrimiento fetal. Ahora, acá hay una cuestión muy importante. El feto, cuando se ve afectado por la hipoxia, cuando el feto entra en hipoxia, por todos los mecanismos que hemos dicho, hay una mala circulación uteroplacentaria, no le llega suficiente sangre al feto, si no viene suficiente sangre, no viene suficiente oxígeno, y el feto entra en hipoxia. Pero el feto se defiende de esa hipoxia y tiene un mecanismo de defensa. ¿Cuál es ese mecanismo de defensa? Es la redistribución del flujo. El mecanismo de redistribución de flujo. ¿En qué consiste ese mecanismo de redistribución de flujo? El feto, para defenderse mediante este mecanismo de redistribución de flujo frente a la hipoxia, comienza a enviar más sangre a los órganos vitales, al cerebro, al corazón y a la glándula suprarrenal. Y si manda más sangre ahí, lógicamente, llega menos sangre a todo el resto de órganos. Menos sangre a los pulmones, menos sangre a los intestinos, menos sangre al hígado, al riñón, ¿no? Y si hay menos sangre al riñón, va a haber menos filtración glomerular. Si hay menos filtración glomerular, va a haber menos orina. El feto entra en oliguria o anuria. Y eso va a ocasionar que se produzca oligodramia. ¿Por qué? Porque el líquido amniótico, el volumen del líquido amniótico está más del 90% por orina fetal. Y si el feto no orina, entonces se produce oligodramia. Entonces, por eso de acá sacamos en conclusión que el oligodramio puede estar significando una hipoxia del feto, un sufrimiento fetal crónico, ¿no? Pero para que se produzca, ahí adelantando, ya que vamos a decir más adelante esto, para que se produzca el oligodramio, dice que el feto, ¿cuánto tiempo está con hipoxia? ¿1 hora, 2 horas? No, está por lo menos 2 a 3 semanas. Entonces, por eso el oligodramio es un signo ya importante y, digamos, un poco tardío de sufrimiento fetal. Ahora, si esta disminución de oxígeno continúa, el feto ya no puede pues, seguir mandando más sangre al cerebro, al corazón, glándula renal, entonces ahí viene la bradicardia fetal, el corazón ya no trabaja y viene la hipoxia, ¿no? Pero en un mecanismo comienza a enviar más sangre al cerebro, corazón y glándulas suprarrenales. Ahora, la hipoxia produce un descenso de la superóxido dismutasa extracelular, provocando una falta de compensación de los radicales libres de oxígeno, permitiendo la lesión del pulmón. También se establece un gradiente de oxígeno mayor entre la sangre fetal y materna a nivel del espacio intervelloso, que unido a un ligero incremento de la tensión arterial fetal hace que la oferta y llegada de oxígeno al feto aumente, ¿no? Eso es lo que normalmente se produce, por si se altera esto, ya va a llegar menos oxígeno. Los parámetros más importantes
si queremos determinar bioquímicamente, monitorizar al feto, sería determinar el pH, la presión de oxígeno, el PCO2 y el exceso de bases. El pH es el más importante. Durante el periodo de dilatación, el pH del feto va entre 7.45 a 7.25 y en el expulsivo de 7.45 a 7.20, ¿no? Indicando acidosis los valores inferiores a 7.20. Los valores normales de la presión de oxígeno intraparto son de 25 o 15 milímetros de mercurio, con un valor promedio de 20 milímetros de mercurio. Y la presión del CO2 oscila entre 70 y 30, con un promedio de 45. Y el exceso de bases fluctúa entre más 5 y menos 12 mil equivalentes, con un promedio de menos 5 mil equivalentes. Ahora, la acidosis puede ser respiratoria, metabólica o mixta. La acidosis respiratoria, que es la que tiene mejor pronóstico, ¿cómo la determinamos? Porque el pH es menor de 7.25 y la presión de CO2 mayor de 60. Y el equilibrio base está normal. En la acidosis metabólica, que es la peor pronóstico, el pH menos de 7.25, la presión de CO2 es normal y el equilibrio ácido-base es menor a menos 12 mil equivalentes. Y en la acidosis mixta, el pronóstico es incierto, por lo general va a ser malo también, el pH menos de 7.5, el CO2 más de 60 y el equilibrio ácido-base menos de 12 mili equivalentes por litro. Entonces, pues hemos dicho que el sufrimiento fetal agudo, hay una interrupción del aporte de oxígeno y de los nutrientes al feto. Y se elimina también la interrupción de los metabolitos que elimina el feto, como el CO2, etc., ¿no? Puede ser una sola causa, puede ser varias causas las que ocasionan el sufrimiento fetal. Y puede ser lenta, progresiva o súbita el sufrimiento fetal. En las causas maternas, hay causas maternas, placentarias, uniculares, o sea, del cordón umbilical, y fetales del sufrimiento fetal. Entre las causas maternas, hemos dicho ya la presión baja de la madre, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser por una compresión aortocava, por la anestesia, algún motivo, o toma un medicamento, baja bruscamente la presión materna y se produce el sufrimiento fetal. Por hipovolemia, por ejemplo, la madre entra en una hemorragia por un desprendimiento de placenta, por una placenta previa, o una rotura uterina, etcétera, disminuye pues el aporte de oxígeno al feto, hipoxia. Una disminución del aporte de oxígeno puede ser porque la madre tenga poco oxígeno por asma, una enfermedad respiratoria, cardíaca, o porque tenga una anemia severa, o una enfermedad vascular de la madre, la diabetes, las preeclampsias, el lupus. Vasoconstricción de la arteria uterina, ¿no? Por las catecolaminas que puede tomar estas catecolaminas o la ingesta de alfa adrenérgicos. Causas placentarias, ¿no? Pues esto puede ocasionar hipertonía uterina, como por ejemplo hiperestimulación de las contracciones, desprendimiento prematuro de placenta. Causa del cordón umbilical, puede ser por compresión del cordón, puede ser por prosidencia o prolapso del cordón. El cordón se rompe en las membranas y sale el cordón umbilical, hay prolapso del cordón umbilical. Entonces, si no se actúa de inmediato ahí, ¿no? Poniendo al feto en posición maometana y levantando la presentación del feto para que no lo comprima, el feto entra en hipoxia y se muere. Tenemos que hacer de inmediato esa posición maometana del feto, ¿no? Y causas fetales, el feto pues puede tener algunas infecciones, anemia,
alteraciones cardíacas, es decir, que lo lleva a una disminución del aporte de oxígeno. Ahora, este sufrimiento fetal se puede producir antes del parto, durante el parto o durante el parto, ¿no? Y una vez que nace el feto, puede ya nacer deprimido, entonces hay que reanimarlo, por eso te dicen el postparto, ¿no? A veces respiran al momento y después ya comienzan a tenerlo, a sufrir los efectos de la hipoxia a la que está sometido. En el, ¿qué pruebas podemos hacer antes del parto para determinar esto? Por ejemplo, el test no estresante, el test estresante, el perfil biofísico, la estimulación vibroacústica y el Doppler color, ¿no? Un Doppler obstétrico. Y si está en el intraparto, tenemos que hacer un monitoreo continuo de la frecuencia cardíaca fetal, o también la auscultación intermitente de la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Constantemente está controlando los latidos cardíacos. La oximetría del pulso fetal, que podemos ver también el feto, podemos medir el pH fetal en el cuero cabelludo. Y en el postparto, ¿cómo evaluamos esto? Mediante el test de Apgar, o también podemos hacer gases en el cordón umbilical, o también hay una serie de pruebas neuroconductuales, ¿no? Que hacen los neonatólogos para ver si el feto está afectado por la hipoxia. Ahora, ¿cuál es la respuesta fisiológica a la asfixia? La asfixia va a producir pues una hipoxemia y una hipercapnia, como he dicho. Disminuye el oxígeno, aumenta el CO2. La hipoxemia va a producir la hipoxia y esto va a producir un metabolismo anaeróbico y esto va a producir pues aumento del ácido láctico y esto va a producir una acidosis metabólica, ¿no? Entonces, habíamos dicho que es más grave, puede ser una acidosis respiratoria o una acidosis metabólica o mixta, pero la metabólica es la más grave. Ahora, qué hace el feto para frente a esta situación? Ya no se mueve, pues, ¿no? Para ahorrar oxígeno, disminuye sus movimientos fetales. Por eso que un primer parámetro para evaluar el bienestar del feto es si se mueve o no. Uno siempre debe preguntar, ¿cómo está, señora? ¿Cómo están los movimientos del feto? Si no se mueve, ya uno se pone en alarma. Otro es que también para ahorrar oxígeno disminuye la contractilidad cardíaca y el gasto cardíaco. Entonces, hay bradicardia, otro signo de alarma, bradicardia fetal. También hay vasoconstricción y hay hipoperfusión de los órganos blancos, ¿no? Ahí va a haber hipoxia, acidosis severa. Y entonces todo esto se va a producir, como ya hemos dicho, bradicardia, el feto baja la presión en el feto, y lo más grave, ¿no? Hay lesión neurológica, el caso extremo es la parálisis cerebral, que es una complicación grave, y se ve con cierta frecuencia, pues hay muchísimos casos de parálisis cerebral. Hace poco nomás, en estos días, viene una paciente súbitamente, hace desprendimiento prematuro de placenta, viene al hospital, se lo opera rápido, el niño ya nació deprimido, Apgar 1, y ya no se recuperó y tiene ahora parálisis cerebral entonces son casos, por eso esto hay que evitar, que estar atento a todas estas manifestaciones. Habíamos dicho que el feto frente a la hipoxia se defiende mediante un mecanismo de defensa que redistribuye el flujo, manda más sangre al cerebro, al corazón y a las glándulas suprarrenales, y por lo tanto disminuye el aporte de sangre a todos los demás órganos, menos sangre al riñón y orina menos y entra en oligodramio. Entonces el oligodramio es un signo de sufrimiento fetal crónico. Usted tiene que ver, pero cuando estamos frente a un oligodramio, pues hay que preguntar, ¿cuáles son las causas del oligodramio? Uno es
puede ser por pérdida de líquido, ¿no? Se rompen las bolsas, las membranas, y pierde el líquido el feto, después oligodramio. Ahí en un principio no tiene por qué haber sufrimiento fetal al inicio. O puede ser también otra causa del oligodramio es por la ingesta de medicamentos, ¿no? Como, por ejemplo, la indometacina, eso rápidamente disminuye el volumen de líquido amniótico. Entonces uno tiene que preguntar, ¿tiene oligodramio? ¿Hay pérdida de líquido? ¿Hay historia de pérdida de líquido? ¿Hay historia de que está tomando indometacina, AINES? ¿O el feto tiene una anomalía génico-urinaria? Puede ser que el feto tenga una obstrucción de la válvula uretral, una anomalía en el riñón, o que no tenga riñones, entonces no hay líquido amniótico, pues porque no hay orina fetal. Y lo otro es que el feto está en sufrimiento fetal, que tenga una insuficiencia placentaria, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que evaluar cuando estamos frente a un oligodramio. Y si es por un sufrimiento fetal crónico, también el feto no va a crecer, pues no recibe nutrientes y por lo tanto muchas veces se asocia con restricción del crecimiento intrauterino. Ahora, cuando hacemos nosotros el trazado de la frecuencia cardíaca fetal, la frecuencia cardíaca fetal no es así plana, tiene una variabilidad, tiene una serie tiene aceleraciones, etcétera. Entonces, eso podemos ver si está en trabajo de parto, en un monitoreo intraparto, y si está antes del parto, en un test no estresante, cómo está la frecuencia cardíaca, qué variabilidad tiene, ¿no? Cuál es la frecuencia cardíaca, etcétera. Eh, también también hay que tener en cuenta que también frente a la hipoxia, como hemos dicho, se produce una vasodilatación cerebral para aumentar el flujo sanguíneo a nivel del cerebro, ¿no? Como compensación, ¿no? Y todo esto, todo eso son mecanismos de defensa, y por eso le decía, pues, el feto hace esa vasodilatación en un inicio cerebral para que llegue más flujo, ¿no? Como mecanismo de defensa. Ahora, cuando se producen todas estas alteraciones del ATP, del aumento del ácido láctico, etcétera, todos esos metabolitos van a producir una injuria cerebral y van a producir ácido láctico, también alteraciones en la glicemia y hay un daño neurológico. Entonces, esto se va a traducir en que el feto nace con Apgar bajo. Pero este Apgar bajo no significa que necesariamente el feto ya tiene una lesión neurológica. Porque puede ser que el feto esté con hipoxia, pero el cerebro, por la vasodilatación que ha tenido, por los mecanismos de defensa, se ha compensado y no le ha producido daño neurológico. O puede ser que esta hipoxia haya sido leve nomás y no haya habido mucha acumulación de ácido láctico como para producir injuria cerebral, ¿no? Entonces, el Apgar bajo significa que el feto ha estado pues en hipoxia, pues no necesariamente que tiene un daño neurológico. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a diagnosticar? ¿Qué tenemos que hacer para vigilar esto? El método clínico consiste en la ocultación periódica de la frecuencia cardíaca fetal. Uno, si no tiene un monitor electrónico, tiene que estar vigilando constantemente los latidos cardíacos. No, antes, durante y después, y después de las contracciones, si está en trabajo de parto, lo cual permite detectar si hay desaceleraciones tempranas, tipo 1 tardías o variables. ¿Qué cosas son desaceleraciones tempranas? Las desaceleraciones tempranas son cuando se produce una contracción, ¿no? Y se produce una contracción, ¿no? Y al momento que está en el pico de la contracción, los latidos cardíacos bajan en más de 15 latidos, o sea, si tiene 140, baja por debajo de 125, en más de 15 latidos. Pero miren, baja
disminuye la contracción, pasa el pico de la contracción, y antes de los 15 segundos de la media de la contracción, los latidos cardíacos se normalizan, antes de 15 segundos. Esa es desaceleración temprana o DIP 1. Desaceleración tardía o DIP 2 es cuando se produce el pico de la contracción, los latidos bajan, ¿no? En más de 15 latidos, pero pasa el pico de la contracción y pasan más de 15 segundos y no se recuperan los latidos. Han pasado más de 15 segundos de la media de la contracción. Entonces, esa es desaceleración tardía o DIP 2. Y el DIP 3 es cuando estas desaceleraciones se producen con o sin contracción. ¿Cuándo es que se producen fundamentalmente esto? Está asociado con alteraciones del cordón umbilical, cuando hay compresión del cordón, sobre todo. Entonces, las desaceleraciones en total, entonces pueden ser DIP 1 o tempranas, DIP 2 o tardías, y DIP 3 o desaceleraciones variables. Las variables son que se producen con o sin contracción. Entonces, la palabra obstetricia viene del latín obstetrare. ¿Y qué significa obstetrare? Significa al lado de. Desde la antigüedad ya se sabía que el obstetra, el médico obstetra, tiene que estar al lado del paciente, ¿no? Sobre todo en el trabajo de parto, controlando los latidos cardíacos, porque la vigilancia fetal durante antes del parto, durante el embarazo, haciendo control prenatal y en el intraparto, pues está controlando permanentemente. ¿No? Inclusive puede ser una paciente de bajo riesgo, pero yo tengo que estar controlando porque en cualquier momento se puede complicar, o se puso una alteración del cordón, radical y detectar a tiempo. Si detecto a tiempo, la obstetricia es preventiva. Si yo detecto a tiempo, se salva el feto, nace en buenas condiciones, pues no se trata de que ya está vivo el feto, no. No es no solamente que nazca vivo, sino que nazca con un buen desarrollo neurológico. ¿Cuántos niños hay con déficit de atención, retardos mentales, y es por hipoxia, han nacido por hipoxia fetal? Y el caso más dramático ya es la parálisis cerebral. Entonces uno tiene que ver, pues, el trabajo de parto, ver cuántas horas está en la fase de dilatación, está viendo de acuerdo a la curva de alerta, ha pasado la curva de alerta, la, la curva de acción, cómo está el descenso del feto, todo eso está evaluando en el trabajo de parto, ¿no? El expulsivo es prolongado, no es prolongado, pasó más de 2 horas en una nulipa, más de 1 hora en una multipa. Entonces uno tiene que estar los tiempos controlando, ¿no? Porque si no, pues puede producirse una hipoxia. También se ha administrado una inducción con oxitocina o prostaglandinas como el misoprostol. ¿Qué tipo de contracciones está produciendo esto? Son muy intensas, es muy intensa, puede ser una hipertonía que puede producir una hipercapnia, hipoxia, etcétera. Entonces, es muy importante toda esta cuestión. Ahora le había dicho, una forma la forma más simple, más inocua y más barata, más económica de controlar el bienestar fetal es el autocontrol de los movimientos fetales. Hay varios estadios conductuales para esto. El feto puede, estadio 1, éfise, el feto está tranquilo, el movimiento 2, estadio 2, hay movimientos corporales frecuentes, movimientos oculares, estadio 3, movimientos oculares continuos, ausencia de movimientos oculares, sin alteración de la frecuencia cardíaca, y estadio 4, movimientos corporales con movimientos oculares continuos y aceleraciones del latido fetal. Pero acá lo importante es que los movimientos corporales, fetales, lo comienza a sentir la madre en una multípara, dice a las 18 semanas, y una nulípara demora un poco más, de 20, 22 semanas. Cada feto tiene su propio patrón de actividad. Entre las 28 y 34 semanas es donde más se mueve el feto. Y la madre debe percibir estos movimientos. Pues, ¿no? Entonces, cuando un feto, acá ustedes, ahí les he puesto este resumen, porque ya el tiempo nos gana también. En general, por ejemplo, Parson y la OPS dice que debe moverse más de 10 movimientos en 12 horas. Pero eso se refiere
A que la mujer está haciendo su actividad normal y siente que se mueve 12 horas. Pero si la mujer siente que se mueve poco, entonces se debe decir que se concentre 1 hora, que esté pendiente durante 1 hora y ahí viene cuánto es normal, 2 movimientos, 3 movimientos o 4 movimientos por hora, ¿no? Cuando estando la mujer concentrada. No se mueve, en esa hora se le da 1 hora adicional, es lo que hacemos acá, controlándose estrechamente. No tiene esos movimientos, entonces ya tiene que venir al hospital. Y acá están diferentes formas, esa es una forma, ¿no? Pero acá hay diferentes, de Sadowski, Oleari, de líder, etcétera, diferentes formas de evaluar los movimientos fetales. ¿Ya? Entonces, hay varias formas. La madre, le decía, se sienta así en semifold, no también totalmente horizontal, ahí, o sobre el lado derecho tampoco, porque ahí viene con la compresión de la arteria uterina, entonces preferible estar un poco sobre el lado izquierdo, en todo caso semifold, ese es el efecto Poseidon, ¿no? Entonces, ese es los movimientos fetales. El test no estresante es una prueba donde la madre durante 20 minutos se le pone unas cintas, unas fajas que detectan los movimientos del feto y la aceleración del feto. Aceleración de la frecuencia cardíaca. ¿Esto en qué se basa? Si ustedes suben corriendo la escalera, va a haber un poco de taquicardia, ¿no? El corazón se acelera. Entonces, un feto normal, si se mueve, debe producirse una aceleración de la frecuencia cardíaca en más de 15 latidos. Entonces se le pone a la madre y debe tener 2 movimientos, por lo menos, y cada movimiento debe tener una aceleración de 15 latidos. Si eso ocurre, se dice que el test es reactivo, el test no estresante reactivo normal. Si no ocurre eso, que no hay movimientos o que no hay aceleraciones, es no reactivo, ¿no? Entonces, los test no estresantes pueden ser reactivo o no reactivo. ¿Cuándo vamos a indicar este test no estresante? Cuando, por ejemplo, la paciente tiene diabetes, que hay, en la diabetes hay muerte súbita, entonces hay que estarle controlando periódicamente. Si yo veo un feto muy chiquito, está con restricción de crecimiento intrauterino, también le hago. Tiene preeclampsia, tiene alguna enfermedad que me haga sospechar, síndrome antifosfolipídico, donde hay muertes también súbitas, a veces, entonces le hago un test no estresante. La mamá viene y me dice, no se mueve mucho el feto, le hago un test no estresante. Ya, esta prueba tiene que hacerse por encima de las 28 semanas. ¿Por qué? Porque el centro que regula la, la maduración hay unas áreas en la zona ventromedial del hipotálamo que regulan los movimientos fetales, los movimientos corporales gruesos, el tono fetal y la reactividad cardíaca. La reactividad cardíaca es lo que estamos diciendo, que al movimiento del feto se acelera el corazón. Y eso se consigue a las 28 semanas, ¿no? Madure 60. Entonces, a partir de las 28 semanas, deberíamos hacer el test no estresante, pero con un poco más de seguridad a partir de las 30 semanas. Esta prueba es una prueba, bueno, se compra nomás el monitor, ¿no? Que vale, bueno, ahora está más caro, valen $6,000, etcétera. Ya, pero dura pues buen tiempo, es rápido, es barato y ambulatoriamente la paciente va y le hacen la prueba, ¿no? Ahora lo otro es, con estos mismos monitores podemos detectar ya cuando el feto está con contracciones, si tiene pues la desaceleración temprana, desaceleración variable, desaceleración tardía, lo que ya habíamos dicho. Mire, el test no estresante tiene una sensibilidad del 50%, especificidad 90, valor predictivo positivo 50 y valor predictivo negativo 99,8%. ¿Qué cosa significa? Y esto es más o menos para todas las pruebas de bienestar fetal, ¿no? Es una cosa bien importante, escúchame. ¿Qué cosa significa sensibilidad? Que de 100 enfermos, ¿a cuántos detecto yo? Entonces, de 100 fetos que están con sufrimiento fetal, le hago el test no estresante y solamente detecto 50, sensibilidad 50%. Pero de 100 fetos que están sanos, le hago el test no estresante y detecto 90%.
que están sanos, acierto en el 90, ¿no? Entonces, cuando está el test de sale, está sano, me da pues el 90% de posibilidad de que esté sano realmente. En cambio, si me dice que está enfermo, es una moneda del aire, 50%. Valor predictivo positivo, quiere decir que yo agarro 100 pruebas patológicas y veo de esas 100 que estaban patológicas, ¿cuántos salieron enfermos? Y me sale más o menos 50. Y sí que aceptó 50%, valor predictivo positivo 50%. Valor predictivo negativo es que yo agarro 100 pruebas normales, a ver, 100 pruebas normales y a ver cuánto de esto que salió normal, el feto realmente salió normal, realmente acertó, 99%. Y esto más o menos es para el test no estresante, test estresante, perfil biofísico, el Doppler, autocontrol de movimiento fetal, etc. Todas las pruebas de bienestar fetal en general tienen una alta especificidad y alto valor predictivo negativo. Y digamos poca o mediana sensibilidad y valor predictivo positivo. Alta especificidad y alto valor predictivo negativo y poca sensibilidad y poco valor predictivo positivo. ¿Qué cosa significa esto? ¿Qué significará? Que cuando una prueba me sale que está normal, como tiene una alta especificidad y valor predictivo negativo, cuando sale normal yo tengo la especificidad y el valor predictivo negativo de todas las pruebas de bienestar fetal están en más del 90%. Un estudio ya 92, el Doppler 99, etc. Acá este estudio ha puesto 99,8, ¿no? La referencia que está acá, pero en realidad en otros va a salir 90, etc. Entonces, en general, valor predictivo negativo y especificidad más del 90%. Y la sensibilidad y valor predictivo positivo bordeando el 50%. Entonces, si la prueba me sale normal, yo tengo 9 contra 10 posibilidades de que ese efecto esté normal. Pero ahí viene el problema. Pero cuando me sale patológica la prueba, o sea, ¿no? Porque como la sensibilidad y el valor predictivo positivo es 50%, es una moneda al aire. Si la prueba me sale patológica, puede ser que tengo una de dos posibilidades. Puede ser que esté realmente patológico, como puede ser que no le esté. Es una moneda al aire, está igualita, 50%. No como en el otro caso, que cuando sale normal es 9 contra 10 posibilidades. Entonces, ¿qué cosa? Cuando me sale normal, yo me da tranquilidad. ¿Ah? Perfecto, pues, lo más probable es que esté normal. Pero si me sale patológico, yo no voy a actuar de inmediato, hay que operarlo, no. Tengo que hacerle otras pruebas. Test estresante salió patológico, a ver, le haré un test estresante. Sale patológico también. Caramba, a ver, un doble, a ver, este efecto tiene oligodramio, hago ya un conjunto clínico y determino, no, este efecto está sufriendo, hay que operarlo de inmediato, ¿no? Este es el test estresante. Acá vemos, ¿cómo hago para puntero? Y entonces, mira, acá, bajan los latidos, ¿no? Los, los latidos cardíacos, acá, mira, la contracción sube y pasa, mira, ya pasó el acné de la contracción y los latidos siguen disminuidos. Este es el pico de la contracción y los latidos siguen disminuidos, ya han pasado más de 15 segundos. Muy bien, este es el test estresante, consiste en administrar oxitocina al feto, le administro oxitocina, y voy aumentando cada 15 minutos 1 o 2 mil unidades de oxitocina, ¿no? Para el objetivo es simular contracciones uterinas, 3 o 4 contracciones en 10 minutos, como si el feto fuera un trabajo de parto, estuviera un trabajo de parto, o sea, simulo un trabajo de parto y eso mide la reserva placentaria. Entonces, esto me va a indicar, si yo hago el test estresante y sale patológico, o sea, sale positivo, se llama cuando es patológico, y cuando es normal se llama negativo. Y cuando yo no logro contracciones se llama insatisfactorio. Y cuando logro contracciones muy intensas, que lógicamente así el efecto sea normal, pues si son contracciones cada minuto, se va a alterar, se llama test estresante hiperestimulado. Entonces, el normal es negativo. Si me sale positivo, patológico, quiere decir que ese efecto no va a poder resistir pues, el trabajo de parto. Y yo diré, hoy te ha salido patológico, con las contracciones se producen desaceleraciones tardías, mejor hay que operarme, no va a resistir, ¿no?
igual, ahora, de acuerdo, pues a la clínica sale alterado, yo veo, si no lo repito y se persiste. Y cuando el feto está a término no hay problema, ¿no? El problema es cuando es un pretérmino. Ahí estoy en la disyuntiva, lo saco, pero es muy chiquitito, va a tener que tener incubadora, de repente también la misma prematuridad, ya no por la hipoxia, sino por la prematuridad propia, va a ser parálisis cerebral. Entonces lo dejo, pero lo dejo y si va a tener, y se hace hipoxia, entonces yo tengo que ver una serie de factores y veo si la repito horas después o ya de una vez termino, etcétera. Hemos empezado 8:04, ya tenemos 5 minutos. En cuanto al perfil biofísico fetal, este perfil biofísico fetal fue inventado por Frank Manning el año 1980 y consiste en determinar estos 5 parámetros: tono corporal fetal, movimientos corporales gruesos, movimientos respiratorios, aceleración de la frecuencia cardíaca fetal, que viene a ser el test no estresante, y el volumen del líquido amniótico, que es importante por lo que ya hemos dicho, ¿no? Durante 20, 30 minutos, o de repente un poco más, evaluamos si el feto tiene tono. El tono significa que si las manos están extendidas, los brazos extendidos, no tiene tono. Pues si está así, ese es tono fetal bueno. Movimiento corporal grueso, que hace todo el cuerpo se mueve. El feto tiene movimiento respiratorio. Uno enfoca y ve que las costillas, como un acordeón, ¿no? Se hacen hasta movimiento respiratorio. Después de cada movimiento tiene que haber una aceleración. Esto se hace con el monitor fetal, aparte, ¿no? El resto lo estoy viendo con la ecografía. Y mido el volumen del líquido amniótico. Si tiene un bolsón, el bolsón más grande, el bolsón mayor, menos de 2 centímetros, quiere decir que hay oligodramia. Y si hago el test de Philly, de Roy Philly, o de medir los 4 cuadrantes, si tiene menos de 5, hay oligodramia. Entonces, es un 5. Ahora, acá hay una cuestión bien importante, que ¿cuál se va a afectar primero? ¿Cuál se va a afectar primero? Mire, el centro que regula el tono corporal aparece a las 8 o 10 semanas de gestación, en el área ventromedial y el hipotálamo. Los movimientos corporales gruesos, el centro que regula esto a las 16 semanas. Los movimientos respiratorios a las 22 semanas. La frecuencia cardíaca fetal a las 28 semanas. Entonces por eso, esta prueba tiene que hacerse pues a partir de las 28 semanas. Y a veces mandan ahí en el consultorio, que le dan perfil biofísico y tiene 20 semanas. Dice, no, ¿cómo va a ser 20? Pues si a las 20 no han madurado todavía estos centros. Ahora, acá hay una cosa muy importante. La hipoxia afecta al feto en razón inversa a cómo aparecieron los centros reguladores de estas áreas eh, biofísicas. ¿Qué significa? Que si el feto entra en hipoxia, lo primero que va a afectar va a ser la frecuencia cardíaca fetal, el test no estresante. Si la hipoxia continúa, va a afectar los movimientos respiratorios. Continúa la hipoxia, movimientos corporales gruesos, ya el feto no se mueve. La hipoxia se hace más intensa, recién afecta el tono fetal. Entonces, fíjese, aparece primero lo que aparece el feto, es tono fetal 8 o 10 semanas, movimientos corporales 16 semanas, movimiento respiratorio 22 semanas, y aceleración 28 semanas aparece. Entonces, la hipoxia afecta inicialmente inversamente a cómo apareciera, al tiempo de aparición, ¿no? Los centros que aparecieron más temprano, como el tono fetal, que son los centros nerviosos más antiguos del feto, son más resistentes a la hipoxia y es el último en afectarse, el tono fetal. Y el que apareció al final, a las 28 semanas, es el primero a afectarse por la hipoxia. Es una cuestión muy importante. Ahora, hay que ver también ciertos aspectos, ¿no? Si el feto está con infección, ya está en trabajo de parto prematuro, dando corticoides, está en ayuno, todo eso pueden afectar. Ahora, otro aspecto es el monitoreo electrónico fetal. Esto significa ya que estando el feto ya en trabajo de parto, yo le monitorizo
Y hay varias clasificaciones. Hay la clasificación de Niche, ¿no? Del Instituto de Desarrollo del Neonato y del Niño de los Estados Unidos, o la última clasificación de la FIGO, ¿no? Entonces, acá tenemos que ver otros variables, tenemos que ver la variabilidad. Mire, un feto, como le decía, los latidos cardíacos no son así, 140, 140, así una línea, como este caso de arriba. Este es un signo ominoso de sufrimiento fetal. Tiene que tener una variabilidad de por lo menos 5 milímetros, o sea, 140, 145, 135, ¿no? Una pequeña variabilidad. Si tiene mucha variabilidad, también se llama un patrón sinusoidal, cuando la variabilidad es más de 25. Patrón sinusoidal, como está acá. También es malo. La variabilidad debe ser entre 6 a 25. 5 menos, variabilidad disminuida, que es un signo ominoso en sufrimiento fetal. Entonces, eso tengo que ver yo. ¿Ya? Y también tengo que ver, pues, si la frecuencia cardíaca tiene que estar entre 110 y 160. Bradicardia menos de 110, para estos patrones le contienen así. Taquicardia más de 160. Tengo que ver la frecuencia cardíaca. Y también la aceleración y la desaceleración, que ya hemos hablado, ¿no? Se produce un ejemplo, acá una aceleración, se acelera el latido cardíaco de más de 15. O se acelera mucho también, injustificadamente se acelera la frecuencia cardíaca. Dice, aceleración es el aumento abrupto de la frecuencia cardíaca por encima de la línea de base con un tiempo desde el inicio de la aceleración hasta su punto máximo de menos de 30 segundos. El pico es de 15 o más latidos por minuto por encima de la línea base y que dure 15 segundos o más, lo que estamos diciendo, ¿no? Pero tiene que dar menos de 2 minutos. Si se prolonga más allá, es una aceleración ya. Ese efecto está con aceleraciones, lo cual no es bueno también, ¿no? Y las desaceleraciones tardías, lo que le hemos dicho, acá lo graficamos, ¿no? Viene la contracción, mire, y ya pasa la contracción y la desaceleración sigue, la, siguen los latidos cardíacos, no se recuperan todavía, ¿no? De acá hasta que se recuperen, han pasado más de 15 segundos, y la frecuencia cardíaca ha pasado, pues, ha bajado más de 15 latidos. Entonces, esa es desaceleración tardía. Desaceleraciones variables que con o sin contracción. Ahora, desaceleraciones prolongadas. Pasa la frecuencia, el pico máximo de la contracción y mire, y sigue la desaceleración, pasa 2 minutos y sigue esto es desaceleración prolongada. Todo esto, pues, hace que ya configuremos y digamos, pues, que este monitoreo intraparto está alterado. Y según el NIST hay categoría 1, que significa que está normal, ¿no? La categoría 2 que significa que está anormal, y la categoría 3 es un grado intermedio, que puede ser, ahí hay que evaluar al feto, lo terminamos o no lo terminamos. Y la clasificación de la FIGO se basa, tiene otros parámetros, tiene una línea umbral de 110 a 160, variabilidad, desaceleraciones, y, y cómo lo hacemos ahí, ¿no? Tiene otros parámetros, este de la FIGO 2018. Y también pone acá el 1, tiene pues, de acuerdo a varían ahí, ya no vamos a entrar en detalles, varía la variabilidad en comparación al Nietzsche, ¿no? Varía cómo considera las desaceleraciones, etcétera, pero acá también ya pone acá lo siguiente. El 1 es normal, el 2 lo pone sospechoso y el 3 es anormal, ¿no? Categoría 1. Dice, potente predictor de normalidad. Si sale normal, muy posiblemente esté normal, ¿no? Acá se observa nada. El 2 es sospechoso porque hay una posibilidad baja de hipoxia, hay que evaluar clínicamente, y el otro, el 3, es anormal, y hay que terminar la gestación de inmediato. Hay que hacer cesárea, o si ya está, terminar la gestación de inmediato. Entonces,
si hay una desaceleración, puede ser que esté comprimiendo el cordón, hay que evaluar cómo está, qué altura de presentación, este, cómo está, de repente hacer una maniobra de Hiller-Müller se llama. Yo comprimo el fondo uterino, ¿no? Le empujo hacia abajo. Entonces, si el feto tiene, por ejemplo, un cordón al cuello, que sería causa de una desaceleración variable por problema de cordón, y tiene una circular al cuello, y yo le empujo el feto hasta abajo, entonces lo ajusta y va a haber una bradicardia, alteración de los latidos. Digo, antes es un problema de cordón, porque el feto a veces está alto y no baja. Yo digo, ¿por qué no bajará el feto? ¿Tendrá un circular de cordón o es que tiene una estrechez pélvica en el estrecho pélvico superior o estrecho pélvico medio que no baja? Entonces yo le empujo y si sí, al empujarlo sí baja, quiere decir que no es por la pelvis. Entonces, debe ser por el cordón. Y peor, si escucho, y si detecto que al bajarlo se producen alteraciones de los latidos, quiere decir que debe tener un cordón que le está ajustando, pues cuando lo bajo, le ajusta y se producen alteraciones de los latidos. Entonces, es una maniobra de Hiller-Müller. Bueno, entonces, de acuerdo a esto, pues yo tengo que ver si termino de inmediato la gestación, tengo que hacer una cesárea de inmediato o no, tengo que actuar rápidamente. Ahora, el otro forma de evaluar, ya con esto terminamos, es el Doppler el Doppler color. ¿Qué cosa, en esencia, qué cosa es el Doppler? El Doppler mide los flujos, ¿no? El efecto Doppler, ya que se estudió en 1890 y tanto. Entonces, el Doppler mide los flujos, la cantidad de flujo, y mide la resistencia de la arteria para el paso de la sangre. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? No, ejemplo, acá está la arteria umbilical, esta es la sístole y esta es la diástole. Mira dónde llega la diástole, ¿no? Cuanto más resistencia hay al paso de la sangre, la diástole va a ser menor. Como acá, miren, y acá ya no hay diástole, acá tiene poca diástole, acá no tiene diástole, y acá no solamente no tiene, sino que está en reverso. Entonces, este es el que tiene más alta resistencia. O sea, a mayor resistencia, menos flujo sanguíneo. Entonces, este es el peor, hay menos flujo de sangre. En cambio, acá que tiene una diástole más alta, hay buen flujo. Si fuera más alta, quiere decir que hay más flujo, ¿no? Igualmente medimos en la arteria cerebral, por ejemplo. Ahora, ¿y para qué sirve esto? Normalmente debe haber más flujo en la arteria umbilical, porque viene directamente de la placenta. Debe haber más flujo ahí y menos, si yo comparo, entonces la máquina me mide la resistencia. Entonces normalmente debe haber menos resistencia y por lo tanto mayor flujo. Si hay menos resistencia, hay más flujo. Debe haber menos resistencia y por lo tanto mayor flujo en la arteria umbilical que en la cerebral. En la cerebral debe haber más resistencia que en la umbilical y menos flujo que en la umbilical. Eso es lo normal. Pero ¿qué pasa si yo hago el Doppler y me sale que la resistencia en la arteria umbilical es mayor que en la arteria cerebral? Yo tengo que comparar, ¿no? Es mayor. O sea, quiere decir que hay menos flujo en la umbilical, que hay más flujo en la cerebral. Entonces, ¿qué cosa quiere decir eso? Lo que habíamos estado hablando. Si hay más flujo en la cerebral, eso no es normal, quiere decir que el feto está haciendo una redistribución de flujo. Debe haber hipoxia, y para defenderse esa hipoxia, ¿no? Está haciendo una vasodilatación cerebral, y está mandando más flujo al cerebro. Entonces, eso se llama, entonces, ¿cómo detecto yo el fenómeno de la redistribución, del mecanismo de defensa de la redistribución de flujo? Mediante el Doppler, muy simple, ¿no? Pongo el Doppler en la arteria umbilical y en la arteria cerebral media, que es la arteria más que irriga la mayor parte del cerebro, y ahí veo, pues, normalmente debe haber menos flujo en la arteria cerebral que en la arteria umbilical. Si hay más flujo en la cerebral, quiere decir que el feto está haciendo una redistribución de flujo, que es un mecanismo de defensa frente a la hipoxia, que dice que está en hipoxia, ¿no? Y así hacemos eso. Esta es la arteria cerebral media, yo tengo que estar acá al inicio de la arteria cerebral media, ¿no? Y mire,
Y todo esto, pues, la hipoxia va a hacer que el feto crezca menos, disminuye el flujo en la aorta también, que también se mide, va a haber redistribución de flujo y al final, si sigue la hipoxia, como habíamos dicho, se afecta al corazón también, ¿no? Y al final el cerebro puede ser parálisis cerebral, parálisis cardíaca, paro cardíaco y muere, ¿no? Y habíamos dicho, pues, una cosa importante, que ya hemos dicho, ¿no? Que la redistribución de flujo va a hacer que vaya más sangre al cerebro, al corazón, y hablando suprarrenales, y menos sangre a todos los órganos de la economía, por lo tanto, menos sangre al pulmón, al hígado, al intestino, al riñón, menos filtración glomerular, y el feto entra con liguria o anuria. Y el líquido amniótico, fundamentalmente orina fetal, entonces si hay menos sangre, menos flujo a nivel renal, el feto entra en oliguria, anuria, y va a haber oligodramia. Entonces el oligodramia es un signo de sufrimiento fetal. Por eso, cuando estamos frente a un oligodendro, tenemos que... Hay pérdida de líquido, pues de RPM. Hay una anomalía geniturinaria del feto, agenesia renal, etc. Está ingiriendo medicamentos como AINES, indometacina, que producen oligodendro. Nada. No es ninguna de esas. Entonces es una insuficiencia placentaria que está produciendo una redistribución de flujo, ¿no? Ahora, para terminar, ahora sí, también podemos medir al feto mediante el bienestar del feto mediante el ductus venoso. El ductus venoso fue descubierto por Arancio en los años 1626 y de ahí ha permanecido oculto y hasta en los años, digamos, hace los años 90 hay un peruano que lo diseca mucho, que es el doctor Gonzalo Moscoso, ¿no? Que tiene una serie de publicaciones. Él está ahora en Lima, justo trabaja acá en el Hospital San Bartolomé. Ya él se ha jubilado ya en Europa, ya trabaja acá en docencia, es el jefe de docencia. Entonces, el ducto venoso, ¿por qué es importante? Porque es un pequeño conducto que mide 6, 7 milímetros al inicio, a la semana 10, y al final del embarazo mide 15, 20 milímetros, o sea, 2 centímetros, es chiquitito, ¿no? Pero por ahí es donde pasa la sangre oxigenada a mayor velocidad, una velocidad de más o menos 80 centímetros por segundo. Entonces nosotros, como tiene esta velocidad tan grande, el Doppler, yo lo gradúo mi aparato, mi ecógrafo, y voy a ver, esto se ve amarillito, eso se llama andiástrimo, destello. Y ahí pongo el caliper y voy a detectar la onda, que es una onda trifásica. Sístole, la contracción ventricular, esta es la onda S, esta es la onda D, de la diástole, y esta es la onda A, ¿no? De la sístole precoz, ¿no? Previa a la sístole o la diástole tardía. Si esto se acerca a la línea basal, también va a haber menos flujo, y cuando el flujo esté en reversa, como en este caso, hacia abajo en la onda A, es un signo también ya muy certero casi de que el feto tiene una lesión grave, pero la importancia de esto es que, a diferencia del Doppler arterio umbilical y cerebral, que es el índice cerebro-placentario, se llama lo que hemos dicho anteriormente, esto se puede detectar entre las 11, 14 semanas, y es un signo de que cuando está alterado esto, quiere decir que el feto puede tener una cardiopatía o tiene un defecto congénito. Por eso el ductus es uno de los 5 parámetros que se mide en la ecografía genética. La ecografía genética mide 5 parámetros: translucencia nucal, regurgitación tricuspidia, ángulo maxilofacial, hueso nasal y el ductus venoso. Es uno de los 5 parámetros de la ecografía genética. Y también en el feto a término, también yo tengo que ver la velocidad, y ahí veo la tabla, ¿no? El índice de pulsatilidad del ductus, y ahí puedo ver si el feto está en sufrimiento fetal o no. Mire 0,75, menos de 1 milímetro la semana 17, ¿no? No, es 2 centímetros a la semana 40. Bueno, y pasa pues, acá está esto, disecó Gonzalo Moscoso, ¿no? Ductus venoso, ¿no? Entonces, lleva pues sangre oxigenada a gran velocidad.
¿no? Y hace que pase la sangre a la aurícula derecha y abra un torrente de la aurícula derecha por la puerta que pasa a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo y a las arterias, la arteria aorta, etcétera, para que irrigue el organismo, ¿no? Viene de la arteria umbilical, pasa por el hígado y pasa con una gran velocidad a la aurícula derecha, llevando sangre oxigenada. Entonces, es lo que le decía la sístole, diástole y la onda A, ¿no? Cuando este se va hacia abajo, es el patológico. Bueno, este es el sufrimiento fetal ya crónico que produce RCU, y entonces puede ser una restricción de crecimiento intrauterino tipo 1, tipo 2, tipo 3. Tipo 1 es cuando se altera el índice placentario de la arteria cerebral media, la arteria umbilical o la arteria uterina. Y el tipo justamente 3 es cuando hay una alteración del ductus venoso, ¿no? Acá está, ¿ves? El índice de pulsatilidad del ducto venoso está por encima del 95 en el tipo 3. Entonces es muy importante el ducto venoso también. Y acá está una clasificación del RCU que, que en esencia también es una hipoxia crónica, pues, a la que el feto está sometido, puesto que no desarrolla, ¿no? Y acá está cómo se clasifica, tipo 1, 2, 3, 4. Bueno, eso creo que ustedes han tenido una clase de RCU y qué cosas tenemos que hacer. Muy bien, eso sería todo referente a esta clase. Muchas gracias, doctor.